Bueno, muchas gracias por su asistencia. A mí me toca abrir esta segunda parte de este evento científico. El tema que decidí desarrollar se llama Dios, el humanismo y la tecnología. Me costó un poco o un tanto de trabajo o tratar de explicar qué es Dios, principalmente por las nuevas generaciones. Hay gente que supongo que nacimos en los 60, 70 y nuestro desarrollo y concepto de Dios está más formado de acuerdo a nuestra educación y a nuestros conceptos de cómo fuimos educados. Sin embargo, todos podemos ver que el avance tecnológico pues es día con día bastante amplio, bastante avasallador. Y termino mi primera estrofa diciendo, parece ser que la era de Dios ha terminado e inicia la era de la tecnología y de la inteligencia artificial. Mi trabajo va a sonar un poco como bíblico, pero no venimos a vender Biblias, así que no teman, por favor. Dice, Dios podría representar todas las potencialidades del ser humano en una cuestión positiva. Mateo 22, versículo 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Él contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es muy semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Todos tenemos derecho a ejercer el libre albedrío. Y esto es poner en marcha la libertad. Ser solidarios, elegir lo que es bueno, lo que no lo es. Ser empático con el prójimo. Representa un universo de posibilidades y en todos los casos lo más importante pues va a ser el prójimo. El prójimo en ciertos momentos soy yo mismo. El prójimo es el que está al lado. El prójimo es el que está lejano. El prójimo es el que me parece ajeno. Y probablemente en el prójimo encontremos la gran oportunidad de hacer el bien. ¿Por qué? Porque en el prójimo ocurre algo muy importante. Probablemente esa persona que no conocen y que nunca verán, nunca recibirán un agradecimiento. Y en ese acto está hacer el bien. O sea que el prójimo nos da la oportunidad de hacer el bien a cada uno de nosotros. Dice un dicho, haz el bien sin mirar a quién. O también dice, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Todos podemos hacer el bien en lo personal, en lo individual y en lo colectivo. Cada quien toma sus propias decisiones. Ahora permítanme hablarles de mi experiencia propia sobre mi concepto de Dios. ¿Me prestan un micrófono? Les traje esta imagen, me gustó mucho. Es que si me pongo estático, me siento... Ok. Desde mi punto de vista, para mí Dios, mi concepto de Dios, es único. Lo que hay en mí de Dios no existe en ningún otro individuo. Dios nació o está en mí de acuerdo a mi desarrollo social y cultural desde la infancia. Sin embargo, cuando yo muera, mi concepto de Dios muere conmigo mismo. Y en cada uno pienso que es así. Por lo tanto, Dios es una experiencia única, universal pero única. No vive de igual forma en uno y en otro. En todos es diferente. Ok. Lo que tenemos dentro de nosotros es lo que proyectamos. Si hay cosas buenas, serán cosas buenas. Si hay cosas malas, serán cosas malas. Pero todo tiene que ver con la posibilidad de elegir quién quiero ser yo. ¿Qué quiero ser yo? ¿Para qué estoy yo aquí? Y creo que estar en el Instituto Mexicano de Psicoanálisis, en lo personal, me ayudó mucho a formar esas paredes o a edificar a lo que yo ya traía, que era quién quiero ser yo.
Y quisiera hablarles también sobre un texto bíblico. Insisto, no venimos a una clase bíblica, pero más o menos parece. Creo que también esta posibilidad de Dios está muy bien ilustrada en Job. Espero que algunos lo conozcan. Pero Job, para mí, demostró ser un humano fiel a sí mismo, bajo cualquier desgracia. Demostró que se puede amar en la adversidad. Tuvo fe en su creencia, en su Dios. Tuvo esperanza que saldría airoso de todas las pruebas que estaba siendo expuesto. Sus cualidades humanas fueron su principal herramienta. Él es un ejemplo de la inversión cuando el hombre o la fe del hombre supera la fe de Dios. Su mayor capacidad de Job era ser el mismo. O sea, Job no se perdió desde el inicio hasta el final. Se conservó siendo él mismo. Para mí esto que acabo de decirles son los aspectos positivos de creer en Dios, ¿no? Cada quien lo puede matizar o verlo de acuerdo a su propia experiencia, porque así es también. Esta imagen me gustó mucho porque está combinada la tecnología con el hecho de que Dios y el hombre están también allí interactuando, pero en el fondo está la destructividad. Está allí pasando algo, hay humo y parece que hay destrucción. Por lo tanto, también hay aspectos negativos en la religión. No preciso afirmar si hay un resurgimiento de los movimientos extremistas o si realmente estamos viviendo algo más de lo mismo que ha acompañado a la humanidad. Pero quiero decirles que encontré igual un pedazo de un texto bíblico que me parece que se ha seguido desarrollando hasta nuestros días. Cuando los judíos llegan a la tierra prometida, ya existían tribus que vivían allí y que habían llegado 2000 años antes. Los judíos llegan 600 años después que los cananeos. Y Dios, la sentencia que hace Dios es esta: destruirás completamente a los hitas, a los amorreos, a los cananeos, a los fereceos, a los jebeos y a los jesuevos. Este es el mandamiento de Dios, tu Señor. ¿Cómo se les hace aquí? Bueno, ¿eso qué quiere decir? Desde mi punto de vista, indica que hemos institucionalizado una cultura de muerte, porque hasta hoy se sigue cumpliendo ese mandamiento, ¿sí? El hecho es que, a pesar de todos los siglos que han pasado, se ha institucionalizado la cultura de muerte. Antes, al inicio eran jabalinas y escudos, hoy son proyectiles. Antes se quemaban poblados o se incendiaban poblados, hoy se destruyen ciudades. ¿Dónde queda yo me hice la pregunta, ¿dónde queda la posibilidad de la desobediencia? ¿Por qué unos sí desobedecieron y otros no? ¿Por qué seguir por esa línea, no? La religión cuestiona, y cohesiona mentes, cohesiona ciudades, cohesiona naciones. Y quiero suponer que los judíos se han cohesionado en una religión bastante destructiva. Tal vez no todos, porque no hay que generalizar, pero seguramente una gran parte. Fromm indica: las inclinaciones humanas más bellas, así como las más repugnantes, no forman parte de la naturaleza humana, fija, biológicamente dada, sino resulta del proceso social que crea el hombre. Considerando lo anterior, querrá decir que los judíos han tenido las condiciones sociales y económicas para desarrollar acciones de exterminio. ¿Qué tiene de divino esta decisión? ¿Podríamos hablar de procesos psicosociales arcaicos que van contra el derecho a existir? ¿Qué nombre le podríamos dar a esto? ¿Obediencia? ¿Envidia? ¿Sed de sangre?
Fromm cita, bueno, cito a Fromm, la sangre es la esencia de la vida. Entonces, verter sangre es sentirse fuerte, ser único, estar por encima de todos, de la razón, es sentirse vivo. Matar se convierte en un acto de afirmación en el nivel más arcaico. Y es aquí donde pues está cayendo todo esto, ¿no?, que estamos viviendo de los movimientos extremistas. Pienso que también nada justifica el que estos movimientos se desplacen fuera de las áreas de conflicto. Pero hoy también estamos viviendo los desplazamientos. Hoy muchas personas se desplazan por cuestiones de guerra, no por gusto. Y habrá quien sí lo haga por gusto, porque quiere estudiar tal vez en un país o desarrollar sus habilidades en otro país. Y yo me preguntaba, ¿qué sentirá aquel que ha sido desplazado obligatoriamente y encontrarse con un individuo que está enfrente y que tampoco tiene la culpa, pero que representa probablemente aquello de lo cual ha huido? Todos podemos imaginar qué podría pasar. Y entonces yo me dije, claro, probablemente ese hombre, si no está preparado, si no ha trabajado su estado de contención, probablemente piense en vengarse. Y ahí de vuelta está la sangre. Y ahí es de nuevo donde ocurre que encontramos víctimas inocentes que no tienen nada que ver con la situación y que sin embargo están ahí. ¿Qué pasó? Solo estuvieron en el momento no adecuado. Bueno, esa es como la parte como que no tan bonita de la religión. Concluyo confirmando que posiblemente sí hay un resurgimiento de esos movimientos extremistas, pero a su vez también hay otras fuerzas opresoras que promueven la cultura de la destrucción. No es necesariamente un punto de vista religioso. El hambre, el narcotráfico, las hambrunas, la pobreza extrema, son indicativos que estamos en una sociedad que se divide entre la acción y la reacción. También los procesos de modernización en las industrias lanzan a cientos de obreros o cientos de empleados a la calle. Esto también genera posiblemente movimientos de disgusto que se expresan después en movimientos de choque en los pueblos y en las naciones. O la gente que se suicida. O sea, no tengo aquí yo estadísticas, pero prendan la tele y verán cuántos suicidios hay todos los días. Y uno se puede imaginar que toda esa clase de empleados o todos esos obreros y todos esos empleados que han sido sustituidos por inteligencia artificial o por automatización, ¿qué van a hacer, no? Si tienen una familia. Bueno, eso, aquí acabo esa parte. Quiero ahora abordar un tanto lo humanista. Y no sé si estén de acuerdo mis colegas que hemos sido alumnos del Instituto Mexicano de Psicoanálisis. Pero yo aquí encontré cosas impresionantes. Entre ellas, les voy a poner una foto a esto. Esta foto la traje porque el Instituto Mexicano de Psicoanálisis nos dio la oportunidad de no solo aprender, sino de tener una interacción muy humana con gente como el doctor Aramón. Y quiero contarles una anécdota que a mí me marcó. Una vez supervisando un paciente, esta pasaba de amaranto, compraba esas bolsas gigantes de amaranto y era lo que comía todo el día. Todo el día comía eso. ¿Por qué? Porque pues, estaba igual rodeada de cosas muy fuertes que le impedían el desarrollo. Cuando la superviso, el doctor Aramoni lo primero que dice es: no se puede psicoanalizar con el estómago vacío. Hay que alimentar a esta mujer. Y la otra sentencia que puso: que los psiquiatras del instituto junten el medicamento necesario de las muestras que les dan para que esta mujer siga tomando su medicamento.
Y en ese momento comprendí algo, al menos de mi parte. Está lo humano antes de cualquier teoría psicoanalítica. Hay cosas que son primordiales en la vida. Y eso es la vida misma. Y hay otros ejemplos, por ejemplo, tuve la oportunidad de estar en contacto, pues no solo con el doctor Aromi, también con el doctor Cárdenas, y cuentan la anécdota que Erich Fromm, cuando tomaba a sus alumnos y les decía cuántas sesiones les iban a dar, pues terminaban las sesiones pactadas, y cuando le decían a Erich Fromm que cuánto debían, el doctor Erich Fromm les decía, no le voy a cobrar, pero con una condición, que si usted algún día tiene un paciente que no tenga para pagar, lo atienda. Y ahí vemos otro aspecto humano de este instituto. Y tenemos por ahí otro ejemplo, ¿no? El del gran Sigmund Freud, ¿no? Que pasaba la charola a sus colegas para darle su mesada al hombre de los lobos, ¿no? O sea, tenemos bastante material que nos podría decir que dentro de este instituto hay muchos elementos humanistas. Y eso creo que no se encuentra en cualquier parte. Ahora hablando de lo colectivo. Fromm cita, la iglesia medieval insistía sobre la importancia de la dignidad humana, el libre albedrío y el hecho de la utilidad de los esfuerzos humanos para obtener la salvación. También insistía sobre la semejanza entre Dios y el hombre y sobre el derecho de este último para confiar en el amor divino. Se consideraba que los hombres eran iguales y hermanos por el hecho mismo de su semejanza con Dios. Bueno, parece ser que en una etapa de la vida o de la historia de la humanidad íbamos por el camino correcto. Algo pasó. El humanismo en sus distintas manifestaciones históricas implica individualmente y socialmente ser activo, sentirse productivo, vivirse con los otros, considerando su entorno en una conexión con la naturaleza. Esto es viable mediante el autoconocimiento y el dominio de sus pasiones. Y cuando hablo del dominio de sus pasiones, hablo de lo bueno y lo malo que todos tenemos dentro. Lo más cercano que tenemos a Dios es nuestra imperfección. Pero si dirigimos todas nuestras potencialidades a los aspectos más altos en lo individual y lo social, podríamos tener mejores expectativas de vida. Entiendo que para tener estas posibilidades de vida, hablando de países, los países o la estructura política, económica y social tendría que darnos también las herramientas necesarias para desarrollar estas actividades a favor de la vida. Y también quisiera hablarles un poco sobre la tecnología. Bueno, esta foto era cuando éramos niños. Aquí se puede aquí. Bueno, vamos a poner hoy, no sé, pero bueno, si no, ya las vimos todas. Esta. Yo nací en los 70s y puedo decirles que desarrollé una parte religiosa que era parte del día a día con la familia, ¿no? Que era ir a misa a través de los domingos, que a mí me encantaba, ¿no? Porque pues estábamos en comunión con los padres y los hermanos. Ya para los 80s la educación empezó a cambiar, la forma de educar a los hijos también. Las siguientes 2 décadas, 90s, 2000, 2010, lo que vimos fue un desarrollo tecnológico como nunca. Fue una carrera de tecnología, de celulares y cosas de ese tipo como nunca lo habíamos visto. Ahora, yo a veces pienso que una forma, una expresión del extremismo también es no saber usar un aparato, porque cuando no sabemos usar un aparato, lo primero que nos dicen es no sirves, o nos tratan como si estuviéramos retrasados. Y no, lo que pasa es que esto va muy rápido, la verdad es que va muy rápido. Y también considero que este avasallamiento de la tecnología lo que ha generado es muchos pacientes con mucha ansiedad. La soledad se maneja de otra forma.
O sea, llegan a la clínica pacientes que nos dicen que están en el TikTok y que casi el TikTok es su enemigo número a vencer, porque se pueden pasar horas y horas ahí viendo pues los videos que sube la gente, ¿no? Y la otra que a mí también me llama mucho la atención es que en esto de las redes sociales parece ser que al menos los jóvenes, los menos informados, consideran que lo que suben es la verdad, no la cuestionan. Y entonces decimos, ¿a dónde vamos, no? ¿Qué generaciones pasivas estamos creando? O podemos ver que ya desde niños las mamás ya les pueden dar un aparatito de estos a sus hijos para entretenerlos. Y yo me pregunto, ¿a dónde nos dirigimos? Aún, yo creo que queda todavía por hacerse muchos estudios sobre qué va a pasar con las nuevas generaciones. Hacer autocrítico, vivirse, conectarse, o sea, el otro no existe, ¿no? Realmente existe su aparato, pero no existe el otro. El otro ha desaparecido para los tiempos actuales. Y después de todo esto, de todo este tiempo, me pregunto, ¿y dónde ha quedado Dios? Ahora todos le preguntan a la inteligencia artificial las cosas y Diosito. Y yo digo, ya se quedó sin chamba. Ya no tiene chamba. Y podría hacer otra respuesta. Pues es que contesta muy tarde, ¿no? O manda las señales demasiado tarde. Y todo lo queremos vivir en la inmediatez, en la inmediatez, en la inmediatez. Hasta la sexualidad, hace rato que estábamos oyendo a la exponente de la sexualidad, decía, hoy la sexualidad está express. No quiero decir la palabra, que tal si se oye muy feo en el instituto, pero va a decir primero cuchiplancho y luego existo, ¿no? Ahora pasa así, los jóvenes están así. No se dan la oportunidad de conocerse. Llevan en la mente una velocidad bastante trepidante, ¿no? Bueno, algunos que me conocen ya saben que mi sentido del humor es amplio, ¿no? Entonces yo tomé un texto bíblico también y dije, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El celular es mi pastor, nada me faltará. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo y tu señal y tu callao me sosiega. Se aplica. Yo no sé, pero yo sentí que se aplicaba. Entonces, con este texto, pues termino mi exposición y bueno, quedamos en un espacio de preguntas y si no, le damos secuencia al siguiente exponente.